Queridos compañeros, amados pastores, pastoras, bien sabemos todos que estamos en el año de la evangelización. Y este tema es el tema de la eternidad. Hasta creo que trasciende, porque el estar con Dios es ya lo último. O sea, llegamos a recibir la salvación de toda aquella jornada que se tuvo aquí en la vida, que se llama la evangelización. O sea, aquí en la evangelización de estos tiempos estamos en lo penúltimo y vamos a lo último, y que sea ganado por la promesa que Dios tiene para nosotros. Quiero referirme a la evangelización en tiempos actuales. Y podríamos decir la evangelización en tiempos de la pandemia del COVID-19, del coronavirus. Y esto es histórico, porque sería interesante e importante que para las futuras generaciones conozcan lo que nosotras, la Iglesia en este tiempo, respondió en la misión de Dios de la evangelización. Entonces, la evangelización ya sabemos que es el tema del eje central de la misión de la Iglesia. Y obedecemos al mandato de Jesús, diciéndole a sus discípulos: ustedes vayan a todas las naciones, enséñenles, adoctrínenlos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La dinámica es que hay que enseñar, hay que educar. Y tenemos nosotros en la Iglesia el legado del Reformador, el catecismo del Lutero, el catecismo menor de Martín Lutero, que nos indica lo básico de la evangelización por medio de la enseñanza de la doctrina cristiana. Este mandamiento, cada iglesia cristiana, con la doctrina universal, anuncia el reino de Dios y obra para la salvación del mundo. Así se cumple. Vayan por todas partes, enseñen, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo les prometo que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Nosotros, la Iglesia Luterana Salvadoreña, que es una iglesia luterana prácticamente nueva, situada en este mundo nuevo, en lo que sociológicamente se le llama el tercer mundo, ha definido en su teología de la vida que hemos practicado, respondiendo a las necesidades de la vida y la
y encontrando que la revelación de Dios se da en la vida, entonces allí respondiendo a la evangelización, nosotros practicamos, enseñamos, decimos, y esa es una verdad que trasciende los siglos de los siglos, que la comunicación del amor de Dios es lo principal de la evangelización. Este concepto define la atención en el nombre de Dios en toda la creación, siendo el ser humano lo más importante entre las criaturas, ser luz y esperanza, con atención especial a los más necesitados. Hemos aprendido que no solo los pobres son necesitados, también los ricos, todos los hijos e hijas de Dios son necesitados. Los análisis históricos enseñan la Iglesia en el nombre de Dios ha corrido riesgos siendo agentes los representantes de la Iglesia, hombres y mujeres, en su libertad, en la justicia, en los derechos humanos, y que ha hecho la obra, por supuesto, construyendo la paz. Somos mensajeros de paz. De ejemplo nos sirve nuestra Iglesia luterana en el mundo, cumpliendo el envío de Jesús cuando Él dice: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Así también el ejemplo apostólico de la Iglesia. Así nos ha mandado el Señor. Te he puesto para luz de las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Sí, luego veremos en próximas pláticas cómo el libro de los Hechos es un documento básico para la evangelización, y cómo el evangelizador, sobre todo, es el mismo Dios por medio del Espíritu Santo. Nosotros solamente somos siervos, siervas, instrumentos. La obra es de Dios. Esto se ha cumplido y se está cumpliendo. Además tenemos el ejemplo de evangelización del amor de Dios practicado en Alemania en tiempos de la guerra. También hasta hubo un mártir que ofrendó su vida por causa del reino de Dios. Yo, en términos, y me permito ser luterano, salvadoreño, y gracias a Dios que las iglesias luteranas tenemos esa independencia, que se respetan las decisiones de cada iglesia. Lo que nos mantiene unidos son las confesiones, la palabra y el sacramento. Entonces yo digo, y me refiero con mucho amor al santo Dietrich Bonhoeffer, San Dietrich Bonhoeffer. Si fuera católico ya lo hubieran beatificado y canonizado. Es un santo, un verdadero mártir
a causa del reino de Dios. Ejemplo tenemos también oraciones y acciones de los reformadores. De Martín Lutero, los anales de la historia nos hablan de que en tiempos de los reformadores enfrentaron también una peste, la peste bubónica o peste negra. A la iglesia le tocó enfrentar esa pandemia. Y Lutero dijo en una carta: por obediencia a Dios, basados en la fe, no es posible huir ante un problema. Nuestro deber es obedecer, poniendo al servicio los medios que disponemos para ayudar al prójimo. Es decir, la iglesia siempre en el camino, la iglesia siempre con la gente. La iglesia no se puede aislar, debemos de estar con la gente. Así como el Papa Francisco ha dicho, la iglesia debe de tener olor a oveja. Y esto es para los pastores, pastoras, los siervos. Y la evangelización no puede quedar ausente del olor a oveja. Si estamos con la gente, tendremos el olor a oveja. Los versículos al respecto fueron: quien no cuide de sus parientes y especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Eso lo dice nuestra Biblia en 1 de Timoteo 5:8. Debemos de preocuparnos por los nuestros. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y no le importa, cierra contra él su corazón, no mora el amor de Dios en él. Así nos lo dice la primera carta de Juan, capítulo 8, versículo 17. Dios bendice a los que cuidan de los pobres y los pondrá a salvo cuando vengan las dificultades. Eso es una promesa. El vidente salmista lo dijo para su época y para todas las épocas. Salmo 41, 1 al 2. Dios bendice a los que cuidan de los pobres y los pondrá a salvo cuando vengan las dificultades. Por lo tanto, nuestra evangelización de la iglesia se está haciendo, y eso es lo que nosotros estamos haciendo en la práctica, se está haciendo primero en lo pastoral. Tenemos la práctica de oración permanente. Hemos hecho llamado a todas las iglesias y feligresía a seguir las normas de orar, así como le pide Dios, Jesús a sus discípulos, sin cesar. Si somos iglesia de oración. Segundo, práctica de una cadena de oración. En este momento, así lo realizamos siempre, todos los días, sin perder ningún día, dirigida desde los hogares, de donde esté el coordinador, quien dirige la cadena de oración, pero los pastores y pastoras
liderazgo de la iglesia está en ese ejercicio espiritual, guiando al pueblo para la práctica de la fe, del amor y la esperanza. Tercero, lo hacemos con estudios bíblicos, por exposiciones por audios, conexiones y videos. Cuarto, tenemos cultos dominicales y tenemos así la celebración virtual. Lo hace nuestra catedral y también lo hacen el pastor desde el lugar donde puede, celebra. Así lo estamos haciendo. Quinto, comunicación permanente entre los pastores, liderazgos y feligresía. Sí, somos una familia y debemos de estar comunicados y acompañamos unos a otros contándonos las dificultades. Sexto, mensajes por medio de la comunicación telefónica, medios visuales, redes sociales, centrados en la fortaleza de la fe, el amor de Dios, orientados en contra del pánico, el miedo, la angustia, desesperación. También, como parte de la evangelización, tenemos el quehacer de la diaconía, o sea, la gestión con hermandades y agencias internacionales para proveer a las congregaciones y comunidades alguna forma de atención y ayuda a los feligreses y a los habitantes de las comunidades. Porque siempre tenemos esa distinción, que ayudamos al necesitado, no exigimos que sean solo los nuestros. Y así compartimos alimento, materiales de higiene y prevención, compartimos medicinas, el seguimiento y compromiso sobre la atención a la temática del agua, la violencia y la migración. Esos temas son prácticos de la vida, de lo que nos toca el momento actual, y los atendemos. 5. Aplicar guía de acompañamiento biopsicosocial para la crisis del coronavirus. Entonces, en una forma integral, estamos también sirviendo para el pueblo de Dios. Y sexto, por último, la atención terapéutica, el cuerpo personal, a sus familias, feligresía y comunidades afectadas por el estrés causado por el ambiente de preocupación y temor y angustia causado por la pandemia del coronavirus. Ante las medidas de emergencias dictadas por el gobierno, estado de sitio o régimen de excepción, eso lo hemos pasado y ahora hay hasta activación económica, pero la voz profética de la iglesia siempre es viva y debe de realizarse. Mantener la denuncia al irrespeto, al maltrato, al abuso, al no cumplimiento del respeto de los derechos humanos, llamado a la reconciliación, a la concordia y a orientar sobre los valores del reino de Dios. Nosotros tenemos la conciencia y así, con sabias palabras, se canta
en la misa salvadoreña que el poder y el dinero no dejan que haya resurrección, pero nos oponemos. Somos el trigo que evita que la cizaña sea la que tenga victoria y éxito, sino que debe ser la causa del reino de Dios. Bueno, gracias. Vamos a seguir adelante con el tema de la evangelización.